Siempre me he considerado un navegante experimentado. Contaba con 20 años de navegación a vela, 5 travesías transatlánticas e incluso una circunnavegación. El mar era mi segundo hogar, y el yate Selene, mi orgullo. Una belleza de 12 metros de eslora, fabricada en fibra de vidrio, con 2 camarotes y un equipo de navegación moderno. Invertí casi todos mis ahorros en su compra hacía 3 años, y nunca me he arrepentido. Me llamo Marat Karimov, tengo 42 años, y soy profesor de oceanografía en la universidad. Cuando llegó mi año sabático, decidí hacer realidad un viejo sueño: cruzar el Océano Pacífico en solitario. La ruta estaba trazada desde Vladivostok hasta las Islas Hawái, con una posterior travesía hasta la costa oeste de los Estados Unidos. 3 meses de preparación, revisiones exhaustivas de los sistemas, compra de provisiones y equipo. Estaba convencido de que lo había previsto todo. El 18 de septiembre zarpé del muelle de Vladivostok. El tiempo era perfecto. Un viento favorable y ligero, cielo despejado, oleaje moderado. Las primeras 2 semanas de viaje fueron como coser y cantar. Mantenía una comunicación regular con tierra firme a través del teléfono satelital, llevaba un detallado cuaderno de bitácora y disfrutaba de la soledad en medio del océano infinito. Al 15º día de travesía, el parte meteorológico advirtió de un posible empeoramiento del tiempo. Nada del otro mundo. Simplemente una zona de bajas presiones que se movía desde el suroeste. Ajusté el rumbo para evitar el epicentro de la posible tormenta y continué mi camino. Sin embargo, la naturaleza demostró ser impredecible. En la mañana del 16º día, el cielo se cubrió de nubes plomizas. El barómetro comenzó a caer en picado, y el viento aumentó hasta 15 nudos. Reduje la superficie bélica, cambié al foque de tormenta y me preparé para el mal tiempo. Al mediodía, las olas alcanzaron los 3 metros de altura, y el viento aumentó hasta 25 nudos. La tormenta estaba ganando intensidad mucho más rápido de lo que habían pronosticado los meteorólogos. Contacté con el servicio costero a través del teléfono satelital. La voz del meteorólogo sonaba preocupada. Marat, allí se está formando un tifón de categoría 3. No entendemos cómo ha surgido tan repentinamente. Le recomendamos cambiar de rumbo inmediatamente hacia el noreste. Entendido. Cambio de rumbo, respondí, tratando de ocultar la creciente inquietud. Inmediatamente arrié todas las velas y puse en marcha el motor. Selene ascendía trabajosamente por las crestas de las olas y caía estrepitosamente en los abismos entre ellas. Me zarandeaban por la bañera a pesar del arnés de seguridad. El cielo se oscureció, como si hubiera llegado la noche, aunque el reloj marcaba solo las 4 de la tarde. La comunicación con tierra se interrumpió. El teléfono satelital no mostraba señal. Intenté activar la radiobaliza de emergencia, pero el sistema no respondía. Más tarde comprendí que la antena había sido dañada por una de las olas que se habían abatido sobre la cubierta. Por la noche, la situación se volvió crítica. El viento aumentó hasta 40 nudos, y las olas alcanzaban los 8 metros. Selene luchaba valientemente contra la tempestad, pero comprendí que estábamos al límite de nuestras posibilidades. Aseguré el timón, me puse el chaleco salvavidas y preparé la balsa salvavidas. A las 9 de la noche ocurrió la catástrofe. Una ola gigantesca, que parecía una pared de agua de la altura de un edificio de 5 pisos, se abatió sobre Selene por estribor. Oí el crujido del mástil al romperse, y luego sentí cómo el yate volcaba. El mundo a mi alrededor se convirtió en un caos de agua, espuma y estruendo. Me lanzaron al agua con tanta fuerza que el arnés de seguridad se rompió. El frío del océano me caló hasta los huesos, y el agua salada me llenó la boca y la nariz. Luché desesperadamente, tratando de salir a la superficie, pero las corrientes me arrastraban cada vez más profundo. Los pulmones me ardían por la falta de oxígeno, cuando, por algún milagro, logré salir a la superficie. Jadeando y tosiendo, miré a mi alrededor.
Selene estaba a 30 metros de mí, volcado con la quilla hacia arriba. Su casco blanco se distinguía vagamente en la oscuridad, iluminado por los relámpagos. Las olas me zarandeaban como a una astilla, pero logré nadar hasta el yate y agarrarme a una parte saliente de la quilla. Comprendí que el yate volcado podía mantenerse a flote durante un tiempo gracias a las bolsas de aire dentro del casco, pero tarde o temprano se hundiría. A la luz de otro relámpago, vi un objeto naranja flotando cerca. Era mi balsa salvavidas, que se había inflado automáticamente al entrar en contacto con el agua. Reuniendo mis últimas fuerzas, solté la quilla y nadé hacia la balsa. Cada brazada me costaba un enorme esfuerzo debido a la pesada ropa y el calzado, pero el miedo a la muerte me daba fuerzas. Al llegar a la balsa, me subí con gran dificultad. Era una balsa salvavidas estándar para una persona, un círculo de goma naranja de unos 2 metros de diámetro con un pequeño toldo. Dentro debía estar el equipo de emergencia, bengalas, potabilizadora, aparejos de pesca, botiquín. Intenté encontrar el equipo de emergencia, pero en la oscuridad total, bajo la lluvia torrencial, era imposible. Además, la balsa se movía sin piedad sobre las olas, y apenas podía mantenerme a bordo para no salir despedido al agua. La última vez que vi mi Selene fue cuando un relámpago especialmente brillante iluminó el océano. La embarcación volcada se hundía lentamente en el agua, como un animal herido rindiéndose ante una muerte inevitable. Con ella se iban todas mis esperanzas de un rescate rápido: la radiobaliza, el teléfono satelital, las provisiones de comida y agua. Me quedé solo en medio del embravecido océano Pacífico, en una balsa diminuta, sin agua, sin comida y sin medios de comunicación. En aquel momento, no sabía que esto era solo el comienzo de mi calvario, que se prolongaría mucho más de lo que podía imaginar. La tormenta arreció durante toda la noche. Yo yacía, hecho un ovillo bajo la lona de la balsa salvavidas, empapado hasta los huesos y tiritando de frío. Cada ola amenazaba con volcar mi frágil refugio, y me aferraba a los cabos de seguridad con tanta fuerza que los dedos se me acalambraban. En lo más profundo de mi conciencia martilleaba la idea de que debía haber perecido junto con la Selene, que mi supervivencia era solo una prórroga de lo inevitable. El amanecer llegó sigilosamente. Las nubes plomizas apenas dejaban pasar la luz del sol. La tormenta comenzaba a amainar, pero las olas aún alcanzaban los 3 o 4 metros de altura. La lluvia se convirtió en llovizna y el viento se redujo a moderado. Me atreví a asomarme por debajo de la lona y echar un vistazo. Alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, solo se extendía el océano. Ni rastro de la Selene, ni de otras embarcaciones, ni siquiera de restos flotantes. Solo un sinfín de olas grises bajo un cielo gris. La conciencia de mi absoluta soledad me golpeó con renovada fuerza. Ahora que la amenaza inminente de ahogarme había remitido, podía evaluar mi situación. La balsa estaba intacta, aunque magullada por la tormenta. La lona protegía de la lluvia y el sol, y el doble fondo proporcionaba cierto aislamiento del agua helada. Pero, ¿dónde estaba el equipo de emergencia? Empecé a palpar metódicamente el interior de la balsa y encontré un pequeño contenedor impermeable sujeto a una de las paredes. Con gran dificultad, lo abrí con mis dedos entumecidos y encontré en su interior bengalas, un pequeño espejo para hacer señales, sedal de pesca con anzuelos, una navaja plegable y un manual de supervivencia en el mar. Pero lo más importante, el potabilizador y la reserva de agua potable no estaban. Tal vez se encontraban en otro contenedor que se había perdido durante la tormenta o, lo que era más probable, esta balsa era un modelo barato con un equipo mínimo. Había escatimado en todo durante la preparación del viaje y ahora pagaba mi tacañería. La sed ya empezaba a atormentarme. La última vez que había bebido agua fue hacía más de 12 horas, antes de que la embarcación volcara. Tenía la boca seca y los labios agrietados por el agua salada y el viento.
Sabía que una persona puede vivir sin agua como máximo 3 o 4 días, especialmente en condiciones oceánicas, donde el sol y el aire salado aceleran la deshidratación. Intenté recoger agua de lluvia usando la lona plegada, pero la llovizna proporcionaba muy poca humedad. Además, el toldo estaba impregnado de sal después de la noche en el océano, y el agua resultaba salobre. Aún así, lamía ávidamente las gotas. Era mejor que nada. Hacia el mediodía, las nubes se disiparon y el sol comenzó a castigar sin piedad. La temperatura bajo la lona subió rápidamente, convirtiendo la balsa en un horno bochornoso. Me quité la camisa empapada y la colgué para que se secara, quedándome en camiseta. La piel ya empezaba a enrojecerse por las quemaduras solares. El hambre aún no me preocupaba. El estrés y el miedo reprimían el apetito. Pero comprendía que sin comida mis posibilidades de supervivencia disminuirían rápidamente. Saqué el sedal de pesca e intenté construir una caña rudimentaria, utilizando un fragmento de plástico de la balsa como flotador. Como cebo tuve que usar un trozo de cuero cortado de la correa del reloj. El reloj marcaba las 2 de la tarde. Era resistente al agua y, afortunadamente, había sobrevivido al naufragio. Era la única forma de llevar la cuenta del tiempo, y decidí cuidarlo como oro en paño. Aunque, ¿qué importancia tenía el tiempo en mi situación? Lancé la caña improvisada al agua y me puse a esperar. El sol se movía lentamente por el cielo, y yo estaba sentado, mirando fijamente el flotador improvisado. Los pensamientos vagaban entre recuerdos del pasado y sombríos pronósticos sobre el futuro. Recordé las palabras de mi padre, un pescador empedernido. La paciencia es la principal cualidad del pescador. Pero después de 3 horas de espera infructuosa, mi paciencia se agotó. Saqué el sedal. El cebo había desaparecido, devorado por algún cauteloso habitante marino. La tarde trajo cierto alivio del calor, pero intensificó la sensación de soledad y desesperanza. Saqué una bengala, pero decidí guardarla por si veía un barco. Las posibilidades de que alguien viera una bengala solitaria en medio del océano eran ínfimas. La noche cayó repentinamente, como suele ocurrir en los trópicos. Las estrellas salpicaban el negro terciopelo del cielo, increíblemente brillantes lejos de las luces de la ciudad. Reconocí la constelación de la Cruz del Sur y comprendí que me había desviado mucho hacia el sur de la ruta prevista. Esto significaba que, incluso si se organizaba una operación de búsqueda, buscarían en una zona completamente diferente. El frío volvió con la llegada de la oscuridad. Me puse la camisa aún húmeda y me acurruqué bajo la lona, tratando de conservar el calor corporal. El cansancio hizo mella y caí en un sueño inquieto, lleno de pesadillas sobre la Selene, hundiéndose, y las olas interminables. Me desperté con un agudo ataque de sed. Los labios se me habían agrietado hasta sangrar, y la lengua me parecía un trozo de papel de lija. Sabía que sin agua no aguantaría ni 2 días. La desesperación me empujó a una locura. Recogí un puñado de agua de mar y tomé un pequeño sorbo. La salinidad me quemó la boca y la garganta, provocándome un reflejo nauseoso. Escupí el agua, maldiciendo mi estupidez. Es de sobra sabido que el agua de mar solo empeora la deshidratación, ya que el cuerpo gasta más agua en eliminar la sal de la que recibe. Las estrellas giraban lentamente sobre mi cabeza, y yo yacía sin poder dormir, luchando contra la sed y el miedo. Pensamientos sobre mi familia, mis amigos, sobre todos aquellos a quienes quizás nunca volvería a ver, me atormentaban el alma. Era particularmente doloroso pensar en Leila, mi exmujer, de la que me había separado hacía 2 años después de 15 de matrimonio. Nuestra última conversación había sido una discusión, y ahora podía morir sin haberme reconciliado con ella. Al amanecer del segundo día, noté que la balsa se desinflaba lentamente. Una de las cámaras había perdido aire, posiblemente debido a los daños sufridos durante la tormenta. No tenía un kit de reparación, y solo podía observar cómo mi único refugio perdía flotabilidad gradualmente. Intenté inflar la cámara con la boca,
pero esto solo me proporcionó un alivio temporal. Al cabo de una hora, volvía a desinflarse. Además, el esfuerzo de inflar la balsa solo había agravado mi sed. El segundo día trajo nuevas pruebas. El sol pegaba inmisericordiamente, y la lona ofrecía cada vez menos sombra debido a la deformación de la balsa. La piel se me cubrió de ampollas por las quemaduras solares, especialmente en los hombros y la cara. Los ojos se me inflamaron por el agua salada y la luz brillante que se reflejaba en la superficie del océano. Seguí intentando pescar, pero sin éxito. Una vez me pareció que la línea se tensaba, pero era solo un alga marina que se había enganchado al anzuelo. Al caer la tarde del segundo día, estaba al límite. La sed se había vuelto insoportable, y la debilidad, abrumadora. Apenas podía moverme, y mis pensamientos eran confusos. Empecé a tener alucinaciones. Me parecía oír voces y ver barcos en el horizonte. En un momento dado, estuve seguro de ver la costa, una franja verde de tierra a lo lejos. Incluso lancé una bengala de auxilio, pero se consumió inútilmente en el cielo vacío. El espejismo desapareció, dejándome aún más desesperado. La noche del segundo día fue peor que la primera. Tiritaba de frío, a pesar del aire cálido. Era una señal de deshidratación incipiente. El cuerpo perdía la capacidad de regular la temperatura corporal. Sabía que sin agua no me quedaba más de un día de vida. Antes del amanecer del tercer día, el cielo se cubrió de nubes. Rogué que lloviera, dispuesto a beber hasta agua salobre con tal de saciar mi sed. Pero las nubes pasaron de largo, sin dejar caer ni una gota. La mañana trajo un nuevo problema. La balsa seguía desinflándose, y ahora el agua empezaba a filtrarse por el fondo. Estaba sentado con los tobillos sumergidos en agua salada, que me irritaba la piel, ya de por sí castigada por el sol y la sal. Las fuerzas me abandonaban a cada hora que pasaba. Ya no podía levantar la mano para proteger mis ojos del sol. Mis pensamientos se volvieron incoherentes y los periodos de lucidez cada vez más cortos. Sabía que me estaba muriendo, y una extraña calma descendió sobre mí. Quizás era solo la apatía de un organismo moribundo, pero me parecía que había aceptado mi destino. En un duermevela, recordé mi vida. La infancia en un pequeño pueblo costero, donde me enamoré por primera vez del mar. Los años universitarios, cuando estudié oceanografía. La primera expedición en un buque de investigación. El encuentro con Leila en una conferencia científica. Nuestra boda a orillas del océano. El nacimiento de nuestra hija Sofía. El distanciamiento gradual debido a mis interminables expediciones. El doloroso divorcio. Y, por último, este viaje en solitario que debía ayudarme a aclararme, pero que, en cambio, me había conducido a la muerte. Cerré los ojos, dispuesto a entregarme a la voluntad del destino. El último pensamiento coherente fue el lamento por no ver crecer a Sofía, que ahora solo tenía 12 años. Y entonces ocurrió el milagro. Primero lo oí, un zumbido bajo de un motor que llegaba a través del ruido de las olas. Decidiendo que era otra alucinación, no abrí los ojos, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte y nítido. Reuniendo las últimas fuerzas, me levanté y vi la silueta de un barco en el horizonte. Era un barco de pesca que se dirigía directamente hacia mí. Sin dar crédito a mi suerte, agarré la última bengala de auxilio y la lancé al cielo. Una brillante llamarada roja trazó una estela en el crepúsculo de la noche que se avecinaba. El barco cambió de rumbo. Me habían visto. Después de 20 minutos que parecieron una eternidad, el barco se acercó a mi balsa medio hundida. Unas manos fuertes me subieron a bordo, y perdí el conocimiento por la emoción que me embargaba. Lo último que recuerdo antes de desmayarme es el rostro de un anciano pescador que se inclinaba sobre mí, y sus palabras en un inglés chapurreado. «Eres un hombre afortunado. Nos desviamos del rumbo debido a un fallo en el equipo de navegación. Nadie navega en estas aguas en esta época del año. Un hombre afortunado. Sí, tuve suerte de sobrevivir.
Pero la experiencia de estar a la deriva en el océano sin agua ni comida me cambió para siempre. Comprendí el verdadero valor de la vida y lo frágil que es nuestra existencia ante la implacable naturaleza. Me desperté en el estrecho camarote de un barco de arrastre pesquero. La primera sensación fue la frescura en mis labios. Alguien me humedecía la boca reseca con un paño húmedo. Intenté hablar, pero de mi garganta solo salió un gemido ronco. Tranquilo, tranquilo, dijo una voz masculina con un fuerte acento. No te apresures a beber. Poco a poco. Abrí mis ojos hinchados a duras penas. Sobre mí se inclinaba un hombre corpulento, de unos 60 años, con el rostro curtido por el viento y la barba canosa. Con cuidado, acercó a mis labios un vaso de plástico con agua. A pequeños sorbos, me advirtió. Si no, será peor. El agua me pareció néctar de los dioses. A duras penas me contenía para no arrebatarle el vaso y vaciarlo de un trago. Cada gota que se deslizaba por mi garganta reseca me proporcionaba un alivio increíble. Me llamo Jun-ho, se presentó el hombre. Soy el capitán del Haesong-ho. Es un barco pesquero surcoreano. Marat, logré carraspear. Gracias, por haberme salvado. Has tenido mucha suerte, asintió Jun-ho. Normalmente no llegamos tan lejos al este, pero una tormenta dañó nuestro radar y perdimos el rumbo. Y entonces vimos tu bengala. Intenté sentarme, pero un mareo me obligó a recostarme de nuevo en la dura litera. Quédate tumbado, dijo Jun-ho. Estás muy deshidratado y agotado. Nuestro médico de a bordo te examinó mientras estabas inconsciente. Nada que ponga en peligro tu vida, pero necesitas reposo. ¿Cuánto tiempo estuve en el océano? Pregunté, esforzándome por encontrar las palabras. A juzgar por tu estado, 2 o 3 días. Es el límite para una persona sin agua, sobre todo en alta mar. Asentí, recordando mis sufrimientos en la balsa. Cada minuto parecía una eternidad, y cada hora una tortura. Nos hemos puesto en contacto con la Guardia Costera, continuó Jun-ho. Informamos sobre tu rescate. Preguntaron por el yate Selene. ¿Es tu embarcación? Sí. Mi garganta se contrajo al recordar mi yate perdido. Zozobró durante la tormenta, hace 3 días. Te estaban buscando, asintió Jun-ho, pero en una zona completamente diferente. La tormenta te arrastró más de 150 millas náuticas de la ruta prevista. Eso explicaba por qué no me habían encontrado antes. Era literalmente una aguja en un pajar, una diminuta mancha naranja en medio del inmenso océano azul. ¿A dónde nos dirigimos? Pregunté después de una pausa. A Busan. Es nuestro puerto base en Corea del Sur. Estaremos allí en 6 días, si el tiempo lo permite. 6 días. Cerré los ojos, dándome cuenta de que mi calvario aún no había terminado. Por supuesto, ahora tenía agua, comida y un techo sobre mi cabeza, pero me encontraba a bordo de un barco pesquero extranjero que se dirigía a un país donde nunca había estado y cuyo idioma desconocía. Descansa. Jun-ho me dio una palmada en el hombro. Más tarde te traerán comida. Pero no comas demasiado, el estómago tiene que acostumbrarse después del ayuno. Salió, dejándome a solas con mis pensamientos. El camarote era diminuto, apenas 3 por 2 metros, con una estrecha litera, una pequeña mesa y ganchos para la ropa en la pared. El olor a pescado y a gasóleo impregnaba todo el ambiente, y a través del ojo de buey se veía el cielo gris y el océano infinito. Me quedé tumbado, escuchando los sonidos del barco, el zumbido de los motores, el crujido del casco, los gritos de los marineros en cubierta. Después de la absoluta soledad en la balsa, estas señales de presencia humana me resultaban increíblemente reconfortantes. Más tarde, un joven coreano entró en el camarote con una bandeja. En ella había un cuenco con caldo de arroz y un trozo de pan. «Come», dijo,
colocando la bandeja sobre la mesa. Su inglés era aún más chapurreado que el del capitán. Despacio. ¿Bien? Asentí agradecido. El caldo de arroz era insípido, pero caliente y nutritivo. Me obligaba a comer pequeñas porciones, aunque mi instinto me pedía engullir todo de golpe. Después de 2 días sin comer, hasta el simple pan me parecía una exquisitez. La noche fue agitada. A pesar del agotamiento físico, no conseguía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía las enormes olas que envolvían al Selene, y sentía que me hundía en el océano infinito. Me despertaba bañado en sudor frío, jadeando en busca de aire. Por la mañana me sentí un poco mejor. La debilidad aún persistía, pero el mareo había desaparecido. Pude llegar por mis propios medios al diminuto lavabo en la esquina del camarote y asearme. Mirándome en el pequeño espejo, apenas me reconocí. El rostro quemado por el sol, los labios agrietados, los ojos enrojecidos. En 3 días en el océano, parecía haber envejecido 10 años. Jun-ho vino a verme después del desayuno. Me trajo ropa limpia, un sencillo mono de pescador que me quedaba grande, pero que era mucho mejor que mis andrajos salados y empapados de agua de mar. ¿Cómo te sientes?, preguntó, observando atentamente cómo me cambiaba. Mejor, respondí. Gracias por la ropa. No hay de qué. Se sentó en el borde de la litera. Quería hablar de tu situación. Me tensé, esperando algún problema. ¿Tienes documentos?, preguntó Jun-ho. ¿Pasaporte, dinero? Negué con la cabeza. Todo se quedó en el yate. No tengo absolutamente nada, excepto el reloj. Jun-ho se frotó la barbilla pensativo. Eso complica las cosas. Cuando lleguemos a Busan, tendrás que ponerte en contacto con el consulado ruso. Pero sin documentos podrían surgir problemas con las autoridades de inmigración. Lo entiendo, suspiré. No será fácil. No te preocupes. Jun-ho sonrió. Conozco gente en el puerto. Te ayudaremos a contactar con el consulado antes de la inspección oficial. Mientras tanto, descansa y recupera fuerzas. Se levantó para marcharse, pero lo detuve. Jun-ho, podría subir a cubierta. Necesito aire fresco. El capitán reflexionó un momento y luego asintió. Por supuesto. Solo abrígate bien, en alta mar hace frío. Me dio una vieja chaqueta de pescador y por primera vez desde mi rescate salí del camarote. Un estrecho pasillo conducía a una escalerilla que subía a la cubierta. Subir los empinados peldaños me costó más de lo que esperaba, y en la plataforma superior tuve que detenerme para recuperar el aliento. La cubierta del Haesong-ho era el espacio de trabajo de un barco de pesca de arrastre. Redes, cabestrantes, contenedores para la pesca. La tripulación, compuesta por una decena de coreanos, estaba ocupada en sus tareas, lanzándome de vez en cuando miradas curiosas. Me acerqué a la borda e inhalé profundamente el aire salado del mar. El océano, que por poco se convierte en mi tumba, se extendía hasta el horizonte, tranquilo y sereno, como si no hubiera sido él quien, hacía 3 días, desatara la tormenta que destruyó mi yate. Es hermoso, ¿verdad? Oí una voz a mi lado. Me volví y vi a un joven coreano, el mismo que me traía la comida. Sí, estuve de acuerdo. Y aterrador. Me llamo Seong-jin. Se presentó. Soy ayudante de cocina. Marat. Le tendí la mano, y él la estrechó con una sonrisa. He oído tu historia, dijo Seong-jin. Eres un hombre muy valiente. Negué con la cabeza. No valiente. Simplemente tuve suerte. No solo suerte, repuso. Sobrevivir 3 días sin agua en mar abierto. Para eso se necesita fortaleza de espíritu. No discutí, aunque en mi interior no me consideraba un héroe. Simplemente me aferraba a la vida, como cualquier ser vivo en mi lugar. Los días siguientes a bordo del Haesong-ho se fundieron en una rutina monótona. Poco a poco recuperaba fuerzas, dormía mucho
y comía la comida sencilla pero nutritiva que preparaba Seong-jin. La tripulación me trataba con una curiosidad amistosa. A pesar de la barrera del idioma, los marineros se esforzaban por ayudarme a adaptarme. Jun-ho me permitió usar la radio del barco para comunicarme con tierra firme. Logré contactar con el consulado ruso en Busan y explicar mi situación. Prometieron recibirme en el puerto y ayudarme con documentos temporales. Al quinto día de navegación, me sentí lo suficientemente fuerte como para ayudar a la tripulación. Jun-ho al principio se opuso, pero insistí. La inactividad me estaba volviendo loco, y el trabajo físico me ayudaba a no pensar en la pérdida del Selena ni en el futuro incierto. Me encargaron la clasificación de la pesca, un trabajo no muy complicado, pero que requería atención y precisión. Había que separar el pescado por especies y tamaños, colocándolo en contenedores especiales con hielo. Trabajar en cubierta al aire libre, entre los olores del mar y del pescado, me tranquilizaba de una manera extraña. El cansancio físico me procuraba un sueño reparador sin pesadillas, y el contacto con la tripulación, aunque limitado por la barrera del idioma, me devolvía la sensación de conexión humana. Por la noche del sexto día, Jun-ho me invitó a su camarote. Era un poco más grande que el mío, pero con una mesa adicional, cubierta de mapas y diarios de navegación. «Mañana llegamos a Busan», dijo, sirviendo en vasos soyu, aguardiente de arroz. «Bebamos por tu rescate y por tu feliz regreso a casa». Acepté el vaso con gratitud. El alcohol me quemó la garganta, pero se extendió por el cuerpo con un calor agradable. «Gracias, Jun-ho, por todo lo que han hecho por mí». El capitán restó importancia al gesto. Cualquier marinero habría hecho lo mismo. El mar no perdona los errores, pero crea una hermandad entre los que lo desafían. Bebimos otro vaso y me decidí a formular la pregunta que me había atormentado todo este tiempo. «Jun-ho, ¿cree que podría haber salvado el Selena? ¿Quizás cometí un error al abandonar el yate?» El capitán guardó silencio durante un buen rato, mirando por el ojo de buey el oscuro océano. «En una tormenta de tal magnitud», dijo finalmente, «hasta un barco grande puede zozobrar. Tu yate no tenía ninguna posibilidad. Tomaste la única decisión correcta: salvar tu vida. Un yate se puede reemplazar, una persona no». Sus palabras me trajeron cierto alivio, aunque el sentimiento de culpa por la pérdida del Selena todavía me carcomía. Había invertido en él no solo dinero, sino también una parte de mi alma. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Jun-ho, llenando los vasos por tercera vez. Me encogí de hombros. «Volveré a Rusia. Empezaré de nuevo. Quizás algún día me compre un yate nuevo». «¿Y volverás a salir al océano?». En sus ojos brilló la sorpresa. «Sí», respondí sin dudarlo. «El océano casi me mata, pero aún así lo amo. Es como una relación complicada». Jun-ho se echó a reír. «Eres un verdadero marinero, Marat. Solo un verdadero marinero puede amar el mar, incluso cuando intenta matarlo». Hablamos hasta altas horas de la noche. Jun-ho me contó su vida: 40 años en el mar, 3 matrimonios, 5 hijos en diferentes puertos. Nunca se había arrepentido del camino que había elegido, aunque el precio era alto. Familias rotas, separación constante de sus seres queridos, los peligros de la furia del mar. «El mar se lleva muchas cosas», observó con filosofía, «pero a cambio te da lo que no encuentras en tierra firme: libertad absoluta y la comprensión de los verdaderos valores de la vida». Le conté mi vida, mi carrera universitaria, mi divorcio de Leila, mi hija Sofía, que vivía con su madre y a la que veía apenas unas pocas veces al año. Le hablé de cómo esa travesía en solitario debía ayudarme a aclararme las ideas y a establecer mis prioridades. «¿Y te ha ayudado?», preguntó Jun-ho con una sonrisa socarrona. «Sí», respondí, sorprendiéndome a mí mismo con una carcajada. «Pero no como esperaba. Nada te aclara tanto las ideas como la perspectiva de una muerte inminente». A la mañana siguiente,
En el horizonte aparecieron las siluetas del puerto de Busan. Enormes grúas portuarias, portacontenedores, barcos de pesca. Todo formaba una imagen impresionante de uno de los puertos más grandes de Asia. Yo estaba de pie en la cubierta, observando cómo el Haesong-ho maniobraba entre los barcos, dirigiéndose a su muelle. Una extraña sensación me invadió. La alegría de volver a la civilización se mezclaba con la nostalgia por la vida sencilla a bordo del barco pesquero e incluso con la añoranza de la soledad en el océano. Jun-ho se acercó a mí cuando el barco ya estaba atracando. El representante del consulado le espera en el muelle. Veo un coche con la bandera rusa. Asentí, sintiendo de repente un nudo en la garganta. Jun-ho, no sé cómo agradecerle a usted y a su tripulación. Simplemente viva la vida al máximo. Me estrechó la mano con fuerza. Le han dado una segunda oportunidad, y no a muchos les toca esa suerte. La tripulación se reunió en la cubierta para despedirse de mí. Cada uno me daba una palmada en el hombro, me estrechaba la mano. Me decía breves palabras de ánimo en coreano que yo no entendía, pero sentía su sinceridad. Sung-jin me entregó un pequeño paquete. Comida para el camino, dijo con una sonrisa. Kimchi y pastelitos de arroz, para que no se olvide del sabor de Corea. Lo abracé, conmovido por este gesto sencillo, pero conmovedor. Al bajar por la pasarela a tierra firme, sentí un extraño mareo. Después de días en el océano y en un barco que se balanceaba, la inmovilidad del muelle me parecía antinatural. Un hombre con un traje elegante se acercó a mí. «Señor Karimov, soy Sergei Volkov, vicecónsul de la Federación Rusa en Busan. Me alegro de verle sano y salvo». Estreché la mano que me tendía, echando una última mirada al Haesong-ho. Jun-ho y su tripulación estaban de pie en la borda, despidiéndose de mí con la mano. Yo les devolví el saludo, sintiendo cómo los ojos me picaban traicioneramente por las lágrimas. «¿Listo para partir?», preguntó Volkov. «Tenemos mucho trabajo por delante. Tramitar los documentos provisionales, los billetes de vuelta a casa, la denuncia de pérdida de bienes para la compañía de seguros». «Sí», respondí, volviéndome hacia él. «Estoy listo». Al subir al coche consular, comprendí que mi viaje aún no había terminado. Me esperaba un largo camino de vuelta a casa y un camino aún más largo hacia la comprensión de cómo me había cambiado este encuentro con la muerte en medio del océano infinito. Los primeros días después de regresar a Rusia pasaron como en una niebla. Los trámites burocráticos, las reuniones con los agentes de seguros, la recuperación de los documentos. Todo esto consumía tiempo y energía, pero paradójicamente ayudaba a no pensar en la pesadilla vivida. Regresé a mi apartamento en San Petersburgo, un estalinka de 2 habitaciones en la isla Vasilievsky, con vistas al Nevá. Era extraño volver a estar rodeado de cosas familiares después de haber pasado 3 días al borde de la vida y la muerte, sin tener nada más que una balsa salvavidas. La primera noche en casa no pude dormir. La cama me parecía demasiado blanda, la habitación demasiado silenciosa. Echaba de menos el ruido de las olas, los gritos de las gaviotas, el crujido de los aparejos. Me levanté, abrí la ventana y me senté al lado, escuchando los sonidos de la ciudad nocturna, intentando encontrar en ellos algo que me recordara al mar. Por la mañana llamó Leila. La noticia de mi naufragio le había llegado a través de conocidos comunes, y estaba preocupada. «Marat, ¿es verdad?». Su voz sonaba tensa. «¿De verdad estuviste a punto de morir en el océano?». «Sí», respondí, sorprendido por su llamada. Después del divorcio, solo nos comunicábamos por asuntos relacionados con Sofía. Pero todo salió bien. Me rescataron unos pescadores coreanos. «Dios mío, Marat». Se calló, y oí cómo contenía las lágrimas. «Siempre has sido imprudente, pero esto». Sofía podría haberse quedado sin padre.
La mención de mi hija me dolió profundamente. En el ajetreo de los últimos días, ni siquiera me había puesto en contacto con ella, aunque le había prometido comunicarme regularmente durante el viaje. ¿Cómo está ella?, pregunté. Preocupada por ti. Quiere verte. Yo también quiero verla, admití. ¿Puede venir a verme el fin de semana? Leila guardó silencio, luego accedió. Bien. La traeré el sábado. Pero, Marat, ¿estás seguro de que estás bien? ¿Quizás necesitas ayuda? ¿Apoyo psicológico? Estoy bien. Mentí. Solo necesito tiempo para arreglar lo del seguro y los documentos. Después de hablar con Leila, sentí una extraña inquietud. La perspectiva de ver a mi hija, que antes siempre me alegraba, ahora me provocaba ansiedad. ¿Qué le diré? ¿Cómo le explicaré que casi la privo de su padre por mi pasión por el mar? Por la noche decidí dar un paseo por el malecón. El Nevá estaba tranquilo. Por él navegaban lentamente barcos turísticos con turistas. Miraba el agua y, de repente, me invadió el pánico. El corazón me latía a toda velocidad, me faltaba el aire, y ante mis ojos se dibujaba la imagen de un océano embravecido y el Selene volcado. Me alejé de golpe del parapeto, casi tirando a una pareja que pasaba por allí. Tras disculparme, me alejé rápidamente del agua, pero el pánico no cesaba. Solo en casa, con un doble de coñac, pude calmarme. Fue el primer ataque de lo que más tarde el médico diagnosticó como trastorno de estrés postraumático. En los días siguientes, se repitieron con más frecuencia. Bastaba con ver agua, oír el ruido de la lluvia, o incluso simplemente percibir el olor a sal. No quería admitir ante mí mismo que necesitaba ayuda. Me parecía que debía superarlo solo, que mi debilidad era solo algo pasajero que desaparecería si lo ignoraba. El sábado, Leila trajo a Sofía. Mi hija, alta para sus 12 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta y unos ojos serios que recordaban a los míos, se me echó al cuello nada más cruzar el umbral. Papá, tenía tanto miedo de que tú. No terminó la frase, hundiendo la cara en mi hombro. La abracé, sintiendo un nudo en la garganta. Todo está bien, cariño. Estoy aquí. Leila estaba de pie en la puerta, observándonos con una expresión indescifrable. Había cambiado en los 6 meses que no nos habíamos visto. Había adelgazado, se había cortado el pelo largo por los hombros, parecía más segura y centrada. Vendré a buscarla mañana por la noche, dijo. Llama si necesitas algo. Cuando se fue, Sofía y yo nos instalamos en la cocina. Le preparé sus crepes favoritos con mermelada y hablamos de todo, de su colegio, de sus amigos, de su nueva afición a la fotografía. Intenté no tocar el tema del naufragio, pero al final ella misma preguntó. Papá, cuéntame qué pasó en el océano. De verdad, no como en las noticias. Dudé, sin saber cuánta verdad podía contarle a una niña de 12 años. Hubo una gran tormenta. Empecé con cautela. Mi yate volcó y tuve que subirme a una balsa salvavidas. 3 días después me encontraron unos pescadores. Sofía me miraba atentamente, como si intentara leer entre líneas. ¿Tuviste miedo? Esta sencilla pregunta me pilló desprevenido. Estaba acostumbrado a hacerme el superhéroe invulnerable delante de mi hija, sin mostrar nunca mis miedos ni debilidades. Sí, admití tras una pausa. Tuve mucho miedo. Pensé que no te volvería a ver. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo también tuve miedo. Cuando mamá dijo que tu yate había desaparecido, no podía dormir. Todo el tiempo pensaba que estabas allí solo, en el océano. La abracé, sintiendo que el corazón se me partía de dolor y amor. Perdóname, cariño. Fui un egoísta al emprender este viaje. No pensé en lo mucho que te ibas a preocupar. ¿Ya no navegarás solo?, preguntó, secándose las lágrimas. No, respondí,
Y fue una promesa sincera. Se acabaron las navegaciones en solitario. Pasamos el fin de semana juntos, paseando por la ciudad, visitando museos, simplemente hablando. Sofía se convirtió en mi ancla, que me impedía hundirme en el abismo de los recuerdos postraumáticos. Cuando el domingo por la noche Leila vino a buscarla, sentí un agudo deseo de no dejar marchar a mi hija. ¿Puedo quedarme con papá un par de días más?, pidió Sofía inesperadamente. Estoy de vacaciones y papá necesita compañía. Leila me miró con duda. Marat acaba de volver, necesita tiempo para recuperarse. Por favor, apoyé a mi hija. Realmente me será más fácil con ella. Para mi sorpresa, Leila accedió. Está bien, pero solo hasta el miércoles, y promete que llamarás si algo va mal. Cuando se fue, Sofía me ayudó a preparar la cena. Trabajamos codo con codo en la cocina, y me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente tranquilo y sereno. Papá, dijo de repente Sofía, cortando verduras para la ensalada. Mamá dice que tienes que hablar con un psicólogo sobre lo que pasó. Me quedé paralizado, sorprendido por su franqueza. ¿Mamá dijo eso? Sí. Está preocupada por ti. Y yo también. A veces miras a un punto fijo y no me oyes cuando te llamo. Suspiré, dándome cuenta de que mi hija se daba cuenta de más cosas de las que pensaba. Tienes razón, cariño. Supongo que realmente necesito ayuda. Prometo que encontraré un buen especialista. Ella sonrió, obviamente satisfecha con mi respuesta. Bien, mientras tanto seré tu psicóloga personal. La presencia de Sofía en casa realmente me ayudaba. Empecé a pensar menos en el naufragio, a despertarme menos veces por las pesadillas. Hablamos mucho, no solo de mi experiencia de supervivencia, sino también de cosas más profundas, del miedo a la muerte, del valor de la vida, de lo que realmente importa. ¿Sabes?, le dije por la noche antes de acostarme. Cuando estaba en esa balsa, sin agua ni comida, pensé mucho en ti, en lo poco tiempo que pasamos juntos, en cuánto me he perdido de tu vida por el trabajo y mis aficiones. Pero siempre has sido un buen papá, replicó, sentada al borde de mi cama en pijama con delfines. No tan bueno como podría haber sido, le acaricié la cabeza. Prometo que ahora todo será diferente. Voy a pasar más tiempo contigo. ¿Y tu trabajo? ¿Tus expediciones? Me quedé pensativo. En efecto, mi carrera como oceanógrafo implicaba largas ausencias, expediciones, investigaciones de campo. Podría concentrarme en la docencia y la investigación teórica, respondí, o aceptar solo proyectos a corto plazo. Oh. Hice una pausa, considerando una idea repentina. O podríamos viajar juntos a veces. Cuando seas mayor. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿De verdad? ¿Me llevarás a una expedición? Si tu madre me da permiso. Sonreí, viendo su entusiasmo. Pero no antes de que cumplas 16. Esos son 4 años todavía, puso Morritos. Se pasarán volando. Le di un beso en la frente. Y ahora, a dormir. Mañana tenemos grandes planes. Después de que Sofía se durmiera, me quedé un buen rato en el salón, mirando las fotos de la pared. Mis expediciones, congresos científicos, regatas. Una vida llena de aventuras y logros, pero con una laguna importante. Rara vez estuve presente en los eventos escolares de mi hija. Me perdí la mayoría de sus cumpleaños. No estuve a su lado cuando enfermaba o necesitaba un consejo de su padre. La idea de que podría desaparecer para siempre de su vida, pereciendo en el océano, era insoportable. Comprendí que debía cambiar mis prioridades, encontrar un equilibrio entre mi pasión por el mar y mi responsabilidad hacia mi hija. El miércoles, Leila vino a buscar a Sofía. Para mi sorpresa, no tenía prisa por irse y aceptó mi invitación a tomar un té. «Tienes mejor aspecto», comentó cuando Sofía se fue a hacer las maletas. «Más tranquilo».
Sofía me ha ayudado, reconocí. Es más sabia que muchos adultos. Leila sonrió con orgullo. En eso se parece a ti. La misma capacidad de ver la esencia de las cosas. Nos quedamos en silencio, recordando, probablemente, lo mismo. Cómo nos conocimos en un congreso científico hace 15 años, cómo me había impresionado su inteligencia y belleza, cómo habíamos hecho planes para el futuro, sin sospechar que resultaría ser muy diferente de lo que habíamos imaginado. Leila. Me decidí a romper el silencio. Quiero pedirte disculpas. Por todo. Por haber sido un mal marido y padre. Por haber puesto el trabajo y mis aficiones por encima de la familia. Ella me miró con sorpresa. ¿Qué te pasa? ¿El encuentro con la muerte te ha puesto sentimental? Puede ser. Me encogí de hombros. O simplemente me ha obligado a ver las cosas como son en realidad. Leila apartó la mirada. No fuiste un mal marido, Marat. Simplemente. No eras el adecuado para mí. Demasiado absorto en tus ideas, demasiado sediento de aventuras. Yo quería estabilidad, y tú siempre te has sentido atraído por el horizonte. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Eres feliz? Ella se quedó pensativa. Sí, supongo. El trabajo en el Instituto de Investigación es interesante. Sofía va a un buen colegio. Andrés y yo tenemos pensado casarnos el año que viene. La mención de su nueva pareja no despertó en mí celos, como ocurría antes. Deseaba sinceramente que fuera feliz. Me alegro por ti, dije. De verdad que me alegro. Sofía regresó con su bolsa preparada, y el momento de sinceridad se interrumpió. Pero algo había cambiado entre Leila y yo. Surgió una nueva comprensión, quizás incluso el comienzo de una amistad que reemplazara al antiguo amor. Después de que se fueran, el apartamento parecía vacío y silencioso. Decidí seguir el consejo de mi hija y pedí cita con un psicólogo especializado en trastornos postraumáticos. La primera sesión fue dura. Al contar mi experiencia de deriva en el océano, reviví aquellos momentos de desesperación y miedo, pero la psicóloga, una mujer de mediana edad con una voz tranquila y una mirada atenta, me ayudó a ver que mi reacción era normal. Lo que está experimentando es una reacción natural a una experiencia traumática, explicó. Los flashbacks, la ansiedad, el insomnio, todo ello son síntomas del TPT, pero son tratables. Empezamos a trabajar en técnicas de control de la ansiedad, métodos para superar los ataques de pánico, formas de integrar la experiencia traumática en la visión general de la vida. Poco a poco, semana tras semana, empecé a volver a la normalidad. Volví a dar clases en la universidad, reanudé mi trabajo de investigación, empecé a ver a Sofía con más frecuencia. Todos los viernes venía a verme después del colegio y se quedaba todo el fin de semana. Una noche, unos 2 meses después del naufragio, Sofía y yo estábamos sentados en el balcón, observando la puesta de sol sobre el Nevá. «Papá», preguntó de repente, «¿nunca más vas a navegar en yate?» Me quedé pensativo. La idea de volver al mar evocaba sentimientos encontrados. El miedo se entremezclaba con la nostalgia por las inmensidades, por la sensación de libertad que solo el océano puede dar. «Sí, navegaré», respondí después de una pausa. «Pero no solo ni de inmediato. Primero tengo que recuperarme por completo». «¿Y puedo ir contigo?» En su voz se percibía esperanza. «Por supuesto», sonreí. «Empezaremos poco a poco, con paseos por el Golfo de Finlandia. Te enseñaré a manejar las velas, a leer mapas, a orientarte por las estrellas». «¿Como a un verdadero marinero?» Sus ojos brillaban de entusiasmo. «Como a un verdadero marinero», confirmé. En ese momento, comprendí que mi prueba en el océano no había terminado con el rescate. La verdadera prueba era encontrar en mí la fuerza para seguir adelante, reevaluar mis valores, construir nuevas relaciones con mi hija y mi exmujer y, quizá algún día, volver a salir a la mar, pero como otra persona, con otra comprensión de la vida y la muerte,
del riesgo y la responsabilidad. Observaba el atardecer, que teñía el cielo y el agua de tonos dorados y púrpura, y por primera vez en mucho tiempo sentía, no miedo al futuro, sino una serena confianza en que podría superar cualquier tormenta que se cruzara en mi camino. La primavera en San Petersburgo llegó de repente, como suele ocurrir en las latitudes del norte. Aún ayer la ciudad estaba cubierta de hielo y nieve, y hoy el aire se había llenado de frescura y los árboles mostraban yemas hinchadas. El río Neva se había liberado de su coraza de hielo y de nuevo volvían a navegar los barcos. Habían pasado 6 meses desde mi naufragio, 6 meses de terapia, autoanálisis y un regreso gradual a la normalidad. Aún sentía ataques de ansiedad al ver grandes extensiones de agua, pero eran menos frecuentes y menos intensos. Las pesadillas nocturnas casi habían cesado, dejando paso a sueños ordinarios. En la universidad me había sumergido por completo en el trabajo. Mi experiencia de supervivencia en el océano había dado un nuevo impulso a mis investigaciones. Comencé a estudiar los aspectos psicológicos de la supervivencia en condiciones extremas, colaborando con el Departamento de Psicología. Sofía se había convertido en una parte esencial de mi vida. Pasábamos juntos todos los fines de semana, y nuestro vínculo se fortalecía día tras día. Estaba conociendo a mi hija de nuevo, asombrándome de su inteligencia, sensibilidad y fortaleza de carácter. La relación con Leila también había cambiado. Dejamos de ser excónyuges que apenas se soportaban por el bien de nuestra hija, y nos convertimos en algo parecido a amigos. A veces incluso nos reuníamos los tres, yo, Leila y Sofía, para cenas familiares o paseos por la ciudad. En uno de esos días, mientras paseábamos por la fortaleza de Pedro y Pablo, Leila me preguntó de repente: «Marat, ¿no has pensado en volver a la vela?» Miré el río Neva, donde se veían las velas blancas de los yates de recreo. La pregunta me pilló desprevenido, aunque yo mismo había pensado en ello a menudo últimamente. «Sí, he pensado en ello», reconocí, «pero aún no me atrevo». «Tienes que dar ese paso», dijo ella con una firmeza inesperada. «Si no, el miedo se quedará para siempre». «Mamá tiene razón», la apoyó Sofía. «Prometiste enseñarme a navegar en yate». Las miré a ambas con sorpresa. «¿Os habéis puesto de acuerdo?» Leila sonrió. «Solo queremos que vuelvas a ser tú mismo. Ese Marat que ama el mar y no teme los desafíos». Sus palabras me conmovieron profundamente. A pesar de todas nuestras diferencias y nuestro doloroso divorcio, ella aún me entendía mejor que nadie. «Gracias», dije en voz baja. «Lo pensaré». Y realmente lo pensé. Sopesé mis miedos y deseos larga y cuidadosamente, lo discutí con mi psicólogo, analicé mi disposición para volver al elemento que casi me mata. La decisión llegó de repente. Estaba revisando el correo electrónico y me encontré con un mensaje de Jun Ho, el capitán del Haesong Ho, que me había rescatado en el océano. Nos habíamos escrito de vez en cuando durante todos estos meses, intercambiando noticias sobre nuestras vidas. «Marat», escribía, «la primavera ha llegado y el mar llama. ¿Has vuelto ya a él? Recuerda que un verdadero marinero no puede permanecer en tierra firme por mucho tiempo. El mar se lleva mucho, pero también da a cambio algo que no se encuentra en ningún otro lugar: la verdadera libertad». Esas simples palabras removieron algo en mi interior. Comprendí que estaba listo para dar el siguiente paso. Al día siguiente llamé a mi viejo amigo Víctor, propietario de una pequeña escuela de vela en las afueras de San Petersburgo. «Vic, ¿tienes un yate libre para el próximo fin de semana?», pregunté sin rodeos. «Para ti, siempre», respondió él. «¿Pero estás seguro de que estás listo?» «No», me reí. «Pero si espero a estar completamente seguro, nunca volveré al agua». «Una sabia decisión», aprobó Víctor. «Ven el sábado. Te daré el Golondrina, pequeño, pero fiable, ideal para empezar». El sábado por la mañana,
Sofía y yo llegamos al club náutico. El día era perfecto para una primera salida. Soleado, con una ligera brisa y agua tranquila. El Golondrina resultó ser un velero de 6 metros de la clase micro, compacto, pero totalmente equipado para excursiones diurnas por la bahía. Lo rodeé, revisando el aparejo, las velas y el timón. Todo estaba en perfecto estado. Sofía me observaba con una emoción evidente. ¿De verdad vamos a navegar hoy? Sí, sonreí, tratando de ocultar mi propia inquietud. Pero no lejos, y no por mucho tiempo. Esta es tu primera lección de vela. Víctor nos ayudó a preparar el yate para la salida, nos dio unas breves instrucciones de seguridad y nos deseó buena suerte. Viento a favor, mar en calma. No se me ocurren mejores condiciones para un regreso. Le puse a Sofía un chaleco salvavidas y luego me puse el mío. El corazón me latía a toda velocidad mientras soltaba las amarras y arrancaba el motor para salir del puerto. Nos movimos lentamente por el canal, pasando junto a otros yates y lanchas. Sofía estaba sentada a mi lado, al timón, absorbiendo cada una de mis acciones y comentarios. En cuanto salgamos del puerto, izaremos las velas, expliqué. Primero la mayor, luego el foque. Yo te ayudo, se ofreció ella con entusiasmo. Por supuesto, asentí. Serás mi primera oficial. Cuando salimos de la seguridad del puerto y entramos en la parte abierta del Golfo de Finlandia, sentí cómo se tensaban todos los músculos de mi cuerpo. Los recuerdos de la tormenta y del Selene, volcado, me asaltaron con renovada fuerza. Por un instante me quedé paralizado, incapaz de moverme, atenazado por el miedo. ¿Papá? La voz de Sofía me devolvió a la realidad. ¿Estás bien? Respiré hondo, obligándome a concentrarme en el momento presente. Sí, cariño, solo. Recordaba algo. Vamos a izar las velas. Juntos subimos la mayor y luego desplegamos el foque. El viento llenó las velas y Golondrina se escoró, ganando velocidad. Apagué el motor y se hizo un silencio mágico, roto solo por el chapoteo del agua contra el casco y el crujido de los aparejos. Sofía exclamó con admiración cuando el yate se lanzó hacia adelante, cortando las pequeñas olas. «Papá, es alucinante. Estamos volando». Su alegría era contagiosa. Sentí cómo el miedo retrocedía, dando paso a una sensación olvidada de unión con el mar y el viento. Mis manos recordaron cómo gobernar las velas, cómo sentir el viento, cómo encontrar el ángulo de ataque perfecto. Pasamos 3 horas en el agua, practicando maniobras sencillas, viradas por avante y por redondo, cambios de rumbo con respecto al viento, ajuste de las velas. Sofía resultó ser una alumna aventajada que captaba rápidamente los fundamentos de la navegación a vela. «Eres una marinera nata», la elogié cuando realizó una virada por avante por sí sola. «Lo llevas en la sangre». Su rostro se iluminó de orgullo. «Eso es porque tengo un buen profesor». Hacia el mediodía, el viento arreció y decidí que era hora de regresar. Viramos de vuelta hacia el puerto, ciñendo contra el viento. Sofía me ayudaba con las velas, escuchando atentamente todas mis instrucciones. Cuando nos acercábamos al puerto, de repente nos golpeó una ráfaga de viento. Golondrina se escoró bruscamente y Sofía gritó asustada, agarrándose a la barandilla. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. En lugar de pánico y miedo, sentí una descarga de adrenalina y claridad mental. Mis acciones se volvieron automáticas. Agarré el timón, le ordené a Sofía que se agachara y rápidamente orcé el yate al viento, reduciendo la escora. «Todo está bien», tranquilicé a mi hija. «Es solo una ráfaga. Ya pasará». Y, efectivamente, al cabo de un minuto el viento amainó tan repentinamente como había arreciado. Sofía se enderezó, todavía pálida, pero ya con una sonrisa. «Ha dado miedo, pero ha sido genial». Me reí,
sintiendo un extraño alivio. Bienvenida al mundo de la navegación a vela. Aquí siempre hay sitio para pequeñas aventuras. Regresamos a puerto sin incidentes, donde nos esperaba Víctor. Nos ayudó a atracar y a recoger las velas. ¿Qué tal ha ido la vuelta al agua?, preguntó mientras estábamos sentados en la cafetería del club náutico, bebiendo té caliente. Mejor de lo que esperaba, admití. Hubo algunos momentos, pero en general, bien. Nos ha pillado una ráfaga, anunció Sofía con orgullo. Y papá no se ha asustado nada. Víctor asintió comprensivamente. El primer paso está dado. A partir de ahora será más fácil. Tenía razón. En las semanas siguientes, Sofía y yo salimos regularmente en golondrina al Golfo. Cada vez me sentía más seguro. El miedo retrocedía, y el amor por el mar volvía a florecer. Una noche, después de un día especialmente bueno en el agua, Sofía me preguntó: «Papá, ¿te vas a comprar un yate nuevo? ¿Uno tan grande como el Selene?» Me quedé pensativo. La idea de comprar un yate nuevo ya me había rondado por la cabeza, pero no estaba seguro de estar preparado para dar ese paso, ni económica ni psicológicamente. Posiblemente, respondí con cautela, pero no ahora. Primero necesito recuperarme por completo y asegurarme de que realmente quiero hacerlo. ¿Y qué quieres?, preguntó ella con infantil franqueza. La pregunta me hizo reflexionar. ¿Qué quería realmente después de todo lo que había pasado? ¿Volver a la vida que tenía antes? ¿O construir algo nuevo? Quiero encontrar un equilibrio, respondí finalmente. Entre el mar y la tierra, entre las aventuras y la estabilidad, entre mis deseos y la responsabilidad que tengo contigo. Sofía asintió con una seriedad inesperada. Lo entiendo, y estaré a tu lado, decidas lo que decidas. Sus palabras me conmovieron profundamente. A sus 12 años, mostraba una sabiduría y una comprensión de las que a menudo carecen los adultos. En verano, me ofrecieron participar en una pequeña expedición científica en el mar Báltico. Nada extremo. 2 semanas de investigación en un cómodo buque científico a lo largo de la costa de Finlandia y Suecia. Antes habría aceptado sin dudarlo. Ahora, mi primer pensamiento fue: ¿y Sofía? Para mi sorpresa, cuando le conté esta propuesta, ella misma me ofreció una solución. ¿Y por qué no voy contigo? Son las vacaciones de verano, no tengo clase. Podría ayudar con tareas sencillas y aprender de verdaderos científicos. La idea era tentadora, pero requería el consentimiento de Leila. Para mi sorpresa, se lo tomó bien. Es una excelente oportunidad educativa para ella, dijo, y una buena manera de que paséis tiempo juntos. Pero con una condición: la vigilarás a cada minuto y no permitirás que participe en nada potencialmente peligroso. Lo prometo, dije, conmovido por su confianza. Estará completamente a salvo. La expedición resultó ser un punto de inflexión en mi recuperación. 2 semanas en el mar, dedicándome a mi trabajo, en compañía de mi hija, que mostraba un interés genuino por la oceanografía, me devolvieron la sensación de propósito y significado. Sofía ayudaba a clasificar las muestras, llevaba un diario de observaciones y hacía un sinfín de preguntas a los científicos. Por las tardes, nos quedábamos en cubierta, observando la puesta de sol y hablando de todo: de ciencia, de naturaleza, de la vida y la muerte, de miedos y sueños. En una de esas tardes, me preguntó: «Papá, ¿tienes miedo a la muerte?». La pregunta me pilló desprevenido, pero decidí responder con sinceridad. Sí, lo tengo. Sobre todo después de lo que pasó en el océano. Pero tengo más miedo a no poder hacer todo lo que quiero, a no verte crecer, a no verte triunfar, a no verte feliz. Ella miró pensativa al horizonte. ¿Sabes? Cuando supe que habías desaparecido en el océano, no podía dejar de pensar en todo lo que no habíamos hecho juntos. En todas esas conversaciones que no tuvimos,
en los lugares que no visitamos. Eso daba más miedo que la idea de que ya no estuvieras. Su franqueza me impactó. La abracé, sintiendo un nudo en la garganta. Ahora tenemos tiempo de recuperar todo eso, y te prometo que no lo vamos a desaprovechar. Después de regresar de la expedición, tomé una decisión que llevaba tiempo madurando. Presenté mi solicitud para el puesto de jefe del departamento de oceanografía en la universidad. Eso significaba menos investigación de campo, más trabajo administrativo y docencia, pero también estabilidad y la posibilidad de estar cerca de Sofía. Para mi sorpresa, me nombraron para el puesto sin mayores problemas. Mi experiencia, mis publicaciones y, por extraño que parezca, mi historia de supervivencia en el océano, que me había convertido en una celebridad en los círculos académicos, jugaron su papel. En otoño, cuando Sofía empezó 7º grado, nuestra vida entró en un nuevo ritmo. Yo daba clases y dirigía el departamento durante la semana, pasaba los fines de semana con mi hija y, a veces, salía con ella en la golondrina, a la bahía si el tiempo lo permitía. Leila se casó con su Andrei, un ingeniero tranquilo y sensato que parecía ser todo lo contrario a mí. Me alegraba por ella, y le agradecía a Andrei lo bien que trataba a Sofía. A veces nos reuníamos los 4, yo, Sofía, Leila y Andrei, para cenas familiares o celebraciones. Era extraño, pero a su manera correcto. Habíamos creado una nueva forma de familia, basada no en el amor romántico, sino en el respeto mutuo y el cuidado de Sofía. En diciembre, casi un año después del naufragio, recibí una carta inesperada de la compañía de seguros. Finalmente habían concluido la investigación y me pagaban la indemnización completa por la pérdida del Selena. La suma era considerable, suficiente para comprar un nuevo yate, posiblemente incluso mejor que el anterior. Estuve mucho tiempo pensando en qué hacer con ese dinero. Una parte, sin duda, debía destinarse a un fondo educativo para Sofía, pero ¿qué hacer con el resto? La solución llegó de forma inesperada, cuando estaba mirando sitios web de yates y me topé con un anuncio de venta del Albatros, un velero de 10 metros con 2 camarotes, una espaciosa bañera y moderno equipo de navegación. Era un poco más pequeño que el Selena, pero más cómodo para viajes familiares. Le mostré el anuncio a Sofía. ¿Qué te parece? Podría ser nuestro nuevo yate. Ella estudió atentamente las fotos y luego me miró. ¿Estás seguro de que estás preparado? Creo que sí, respondí después de una pausa. Pero solo si estás de acuerdo en ser mi miembro de la tripulación permanente. Su rostro se iluminó con una sonrisa. Claro que sí. Pero, ¿cómo lo vamos a llamar? Me quedé pensando. El nombre de un yate tiene una gran importancia para un marino. No es solo un nombre, sino una especie de talismán que refleja el carácter y el destino de la embarcación. Fénix, propuse finalmente. Porque ambos renacimos de las cenizas del pasado, Sofía asintió con aprobación. Fénix. Me gusta. En enero me convertí en el propietario del Albatros, que pronto fue rebautizado como Fénix. Sofía y yo pasamos la primavera preparando el yate para la navegación, renovando el aparejo, revisando los sistemas, reacondicionando los camarotes. En mayo, cuando el Golfo de Finlandia se liberó por completo del hielo, hicimos nuestra primera salida en el Fénix. No fue solo una navegación, fue un simbólico regreso a la vida que amaba, pero ahora en nuevas condiciones. Al timón, con Sofía a mi lado, miraba al horizonte y pensaba en lo extraña que es la vida. A veces hay que perderlo todo para entender lo que realmente importa. A veces hay que estar al borde de la muerte para aprender a vivir de verdad. El océano casi me mata, pero también me dio una segunda oportunidad. La oportunidad de ser un mejor padre, una mejor persona, de encontrar un equilibrio entre mi pasión por el mar y mi amor por mis seres queridos. ¿En qué estás pensando, papá?, preguntó Sofía, al notar mi ensimismamiento. Que por fin había encontrado mi rumbo, respondí, sonriendo, y que estoy agradecido por esa tempestad en el océano que cambió mi vida por completo. Ella asintió comprensivamente
y continuamos navegando bajo el brillante sol primaveral, dejando atrás las turbulentas aguas del pasado y dirigiéndonos hacia nuevos horizontes. Juntos, como un verdadero equipo. Habían pasado 2 años desde el día en que el pesquero coreano, Hae Song-ho, me rescató del océano. 2 años de recuperación, replanteamiento y construcción de una nueva vida. Seguía al frente del departamento de oceanografía en la universidad. Pasaba los fines de semana con Sofía, que ya tenía 14 años, y salía regularmente al mar a bordo del Fénix. Las vacaciones de verano se acercaban y Sofía y yo estábamos planeando un viaje de 3 semanas navegando a lo largo de la costa de Finlandia y las islas Åland. Debía ser nuestra primera travesía marítima seria juntos. No solo salidas diurnas a la bahía, sino una auténtica expedición con pernoctaciones en puertos deportivos y fondeaderos. Leila, que al principio se había alarmado con la idea, al final dio su consentimiento, convencida de que había tomado todas las medidas de seguridad posibles, desde el equipo de navegación más moderno hasta un teléfono satelital y un botiquín ampliado. «Solo prométeme que no os arriesgaréis», dijo cuando estábamos hablando de los detalles del viaje. «En cuanto el tiempo empeore, directamente al puerto deportivo más cercano». «Lo prometo». Estaba agradecido por su confianza. La seguridad de Sofía es mi principal prioridad. Una semana antes de zarpar, recibí una carta inesperada. La dirección de correo electrónico era desconocida, pero el nombre del remitente me hizo estremecer. Songjin Park, el ayudante de cocina del Hae Song-ho. «Estimado profesor Karimov», escribió en un inglés sorprendentemente bueno. «Espero que esta carta le encuentre bien de salud. Llevo mucho tiempo buscando la forma de ponerme en contacto con usted y finalmente encontré su dirección en la página web de la universidad. Lamento informarle de que el capitán Jun Ho Kim falleció hace 3 meses de un ataque al corazón durante una travesía. Antes de morir, le recordaba a usted con frecuencia y la historia de su rescate. Decía que había sido uno de los acontecimientos más significativos de su vida. Dejé de trabajar en el Hae Song-ho y ahora estoy estudiando en la Academia Marítima de Busan. Su historia me inspiró a convertirme no solo en un pescador, sino en un verdadero marino. Si alguna vez está en Corea, me encantaría conocerle. O, tal vez, el destino nos vuelva a reunir en el mar. Atentamente, Songjin Park». La carta me conmovió profundamente. La noticia de la muerte de Jun-ho fue dolorosa. Aquel capitán tosco, pero bondadoso, me había salvado la vida y se había convertido en una especie de mentor durante mi recuperación. Nos escribíamos de vez en cuando y sus reflexiones sabias, a veces filosóficas, sobre el mar y la vida, siempre resonaban en mi alma. Respondí de inmediato a Songjin, expresándole mis condolencias y agradeciéndole que me hubiera dado la noticia. Le conté sobre mi nueva vida, sobre el Fénix, sobre los planes del viaje con mi hija y le invité a visitar San Petersburgo si alguna vez venía a Rusia. «El mar une a las personas más de lo que las separa», escribí al final de la carta. «Estoy seguro de que nuestros caminos aún se cruzarán». Esta inesperada conexión con el pasado me hizo reflexionar sobre la ciclicidad de la vida, sobre cómo un acontecimiento influye en muchos otros, creando una compleja red de interconexiones. Mi catástrofe en el océano cambió no solo mi vida, sino también la de otras personas, desde Sofía y Leila hasta el joven marinero coreano al que apenas conocía. El día de la partida, el tiempo era perfecto. Cielo despejado, viento moderado del suroeste, mar en calma. Sofía y yo llegamos al puerto deportivo temprano por la mañana para terminar los últimos preparativos. El Fénix estaba completamente listo para el viaje. El casco recién pintado brillaba al sol, las velas nuevas estaban cuidadosamente plegadas, las bodegas llenas de provisiones y agua dulce. Leila y Andrei vinieron a despedirnos. Andrei, que en estos 2 años se había convertido casi en un amigo, ayudó a cargar las últimas cosas y revisó el motor. Era ingeniero mecánico y entendía de estas cosas mejor que yo.
Todo está en perfecto estado, dijo cerrando el compartimento del motor. Pero, por si acaso, he puesto un juego adicional de filtros y correas. Y no olvides revisar el nivel de aceite cada mañana. Gracias, Andrei. Estaba sinceramente agradecido por su cuidado. Lo tendré en cuenta. Leila abrazó a Sofía, susurrándole algo al oído, seguramente las últimas recomendaciones maternales. Luego, para mi sorpresa, también me abrazó a mí. Cuídate, Marat, y a nuestra niña. Lo prometo. Me conmovió su sincero cuidado. Nos pondremos en contacto cada noche. Soltamos amarras exactamente a las 8 de la mañana. Sofía estaba al timón, sacando el Fénix del puerto deportivo a motor, mientras yo preparaba las velas para izarlas. Sus manos descansaban con firmeza en el timón, y sus ojos seguían atentamente el canal. En 2 años, se había convertido en una joven y experta navegante, y confiaba plenamente en que manejara el yate en condiciones sencillas. Tras salir de la protegida zona del puerto deportivo a la bahía abierta, izamos las velas. El viento las hinchó y el Fénix se lanzó hacia adelante, dejando una estela de espuma a su paso. Apagué el motor y se hizo un silencio mágico, interrumpido solo por el chapoteo del agua contra el casco y el crujido del aparejo. Rumbo a Kotka, dije, consultando el sistema de navegación. Aproximadamente 80 millas náuticas. Si el viento no cambia, llegaremos mañana para el mediodía. Sofía asintió, sin apartar la mirada del horizonte. Papá, estoy tan feliz ahora. Es como un sueño hecho realidad. Sonreí, mirando su rostro radiante. Para mí también, cariño. Para mí también. Los primeros días de viaje fueron sobre ruedas. Navegamos a lo largo de la costa finlandesa, deteniéndonos en acogedores puertos deportivos, explorando los pueblos costeros, disfrutando de la sencilla vida a bordo del yate. Sofía llevaba el diario de a bordo, anotando todos los detalles de nuestro viaje, el clima, el rumbo, la velocidad, observaciones interesantes. En Kotka pasamos 2 días explorando el museo marítimo y el acuario. Sofía estaba fascinada con la exposición dedicada a la historia de la navegación en el mar Báltico. Observaba cómo estudiaba con entusiasmo mapas antiguos e instrumentos de navegación, y me veía a mí mismo de joven. La misma pasión por el mar, la misma sed de conocimiento. Papá, dijo por la noche, mientras estábamos sentados en la cabina del Fénix, viendo la puesta de sol, ya decidí qué quiero ser. Bióloga marina u oceanógrafa, como tú. Me emocioné, pero traté de no mostrar demasiado entusiasmo. Es una profesión maravillosa, pero aún tienes tiempo para pensarlo. El mundo está lleno de oportunidades interesantes. Lo sé. Miró pensativamente el agua, teñida por el sol poniente en tonos dorados y púrpura. Pero el mar. Es especial. Es como si me llamara. Entendía ese sentimiento mejor que nadie. El mar me había llamado a mí también toda la vida, incluso después de que casi me matara. Desde Kotka nos dirigimos a las islas Åland, un archipiélago entre Finlandia y Suecia, conocido por sus pintorescos paisajes y su rica historia marítima. El clima seguía siendo favorable, viento moderado, cielo despejado, mar tranquilo. Al 5.º día de viaje, cuando cruzábamos el espacio abierto entre el continente y el archipiélago, el clima comenzó a cambiar. El barómetro mostraba una caída de presión, y en el horizonte aparecieron nubes oscuras. Estudié atentamente el pronóstico del tiempo a través de Internet por satélite. Se acerca una tormenta, le dije a Sofía que estaba de guardia. Nada grave, pero es mejor que busquemos refugio en la isla más cercana. Ella asintió, sin mostrar preocupación. ¿Cambiamos de rumbo? Sí. Señalé una pequeña bahía en el mapa, en una de las islas. Debería haber un buen fondeadero aquí, protegido del viento. Cambiamos de rumbo y aumentamos la velocidad para llegar al refugio antes de que comenzara la tormenta. El viento se intensificaba y las olas se hacían más altas,
pero el Fénix avanzaba con seguridad, superándolas con facilidad. Al atardecer llegamos a la bahía, una pequeña ensenada rodeada de costas rocosas cubiertas de pinos. Después de fondear en un lugar protegido, arriamos las velas y nos preparamos para la tormenta. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía cuando terminamos todos los preparativos. Ahora esperamos, sonreí. Eso también es parte de la vida en el mar. A veces solo hay que esperar a que pase el mal tiempo. Bajamos a la cabina, preparamos la cena en la pequeña cocina y nos acomodamos en la mesa plegable. Ya estaba oscuro detrás de los ojos de buey, y el viento se intensificaba, balanceando el yate en el ancla. «Papá», dijo Sofía de repente, dejando el tenedor, ¿ya no le tienes miedo a las tormentas? ¿Después de lo que pasó? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé pensando, escuchando mis sentimientos. Afuera aullaba el viento, la lluvia golpeaba la cubierta, pero dentro de mí había una calma asombrosa. No, respondí finalmente. No tengo miedo. Respeto, sí. Entiendo su fuerza y peligro, pero el miedo se ha ido. ¿Por qué? Me miró con sincera curiosidad. Porque me di cuenta de que el miedo no ayuda, solo paraliza, impide pensar con claridad, tomar las decisiones correctas. En el mar no se necesita valentía, sino consciencia. Comprender los riesgos y saber cómo afrontarlos. Sofía asintió pensativa. Como en la vida en general, ¿verdad? Exactamente. Me sorprendió su sabiduría. Exactamente como en la vida. La tormenta duró toda la noche. Dormimos por turnos, guardias de 3 horas, comprobando el ancla y el estado del yate. Por la mañana, el viento amainó y la lluvia cesó. Al salir a la cubierta, vi que el cielo ya se estaba despejando, y el mar, aunque agitado, se calmaba gradualmente. Sofía se unió a mí, estirándose después de un breve sueño. Sobrevivimos a nuestra primera tormenta juntos. Y lo hicimos genial. La abracé por los hombros. Fuiste una verdadera marinera, tranquila y serena. Después del desayuno, levamos el ancla y continuamos el viaje. El mar aún estaba agitado después de la tormenta de la noche, pero el Fénix avanzaba con seguridad, superando las olas. Los días siguientes los pasamos explorando el archipiélago de Åland. Miles de islas e islotes esparcidos por el mar como piedras preciosas. Nos detuvimos en bahías apartadas, caminamos por los bosques de pinos, vimos amaneceres y atardeceres en la cubierta del Fénix. Sofía continuó llevando el diario de a bordo, complementándolo con bocetos y fotografías. Ella se interesaba cada vez más por la biología marina, coleccionando muestras de algas y tomando notas sobre las aves y los animales marinos que encontrábamos. «Papá», me dijo una noche mientras estábamos fondeados en una pintoresca cala, «quiero que este viaje no termine nunca». Yo entendía sus sentimientos. La vida a bordo de un yate tiene un encanto especial, la sencillez, la cercanía a la naturaleza, la libertad del ajetreo cotidiano. Pero también sabía que todo lo bueno se acaba tarde o temprano. «Volveremos», le prometí. «Quizá el año que viene vayamos más lejos, a Suecia o Noruega». Sus ojos se iluminaron ante esa perspectiva. «¿De verdad? ¿Y tal vez algún día daremos la vuelta al mundo?» Me eché a reír. «Todo a su debido tiempo, cariño. Primero termina el colegio, luego la universidad. Y después, ¿quién sabe?» En el penúltimo día de nuestro viaje, cuando ya regresábamos a nuestras costas, recibí otro correo electrónico inesperado. Llegó a mi dirección mientras estábamos en la marina de la isla de Högland y revisaba el correo gracias al Wi-Fi local. El remitente era Son Jin Pak, y el contenido del correo me sorprendió. Estimado profesor Karimov, el destino a veces nos depara coincidencias asombrosas. He recibido una invitación a la Conferencia Internacional de Jóvenes Marinos que tendrá lugar en San Petersburgo en septiembre de este año. ¿Tendré el honor de conocerle en persona? Atentamente, Son Jin Pak.
Respondí de inmediato, expresando mi alegría ante la perspectiva de un encuentro y ofreciendo mi ayuda durante su estancia en San Petersburgo. Esta conexión inesperada con el pasado me pareció simbólica, como si se cerrara un círculo, como si la historia encontrara su final. El último día de nuestro viaje fue de calma chicha, y tuvimos que navegar a motor la mayor parte del trayecto. Sofía estaba sentada en la proa del yate, mirando al frente, donde ya se divisaban las siluetas de San Petersburgo. ¿En qué piensas?, le pregunté, sentándome a su lado. En cómo ha cambiado todo en estos 2 años, respondió pensativa, después de tu naufragio. Como si todos hubiéramos tenido una segunda oportunidad. Tú, yo, incluso mamá con Andrei. Me asombró la profundidad de su comprensión. Tienes razón. A veces se necesita una tormenta para cambiar el rumbo hacia mejor. Sabes, continuó, mirando la costa que se acercaba. Antes estaba enfadada contigo. Por estar tan poco en casa, por perderte acontecimientos importantes de mi vida por tus expediciones. Pero cuando desapareciste en el océano, me di cuenta de que solo quería que volvieras. No importaba cómo, solo que estuvieras vivo. Su franqueza me conmovió hasta lo más profundo. La abracé, sin encontrar palabras para expresar toda la profundidad de mis sentimientos. He vuelto, dije finalmente, y no voy a desaparecer a ningún lado más. Entramos en la marina de San Petersburgo exactamente a las 5 de la tarde, poniendo fin a nuestro viaje de 3 semanas. Leila y Andrei nos esperaban en el muelle, saludando con la mano. Sofía atracó el yate ella misma, maniobrando con seguridad en el estrecho espacio de la marina. Estáis morenos y delgados, observó Leila, abrazando a su hija. Y tenéis un aspecto feliz. Lo somos, respondió Sofía, radiante de orgullo por el viaje terminado con éxito. Papá dice que soy una verdadera marinera. Y lo eres, confirmé, estrechando la mano de Andrei. Ha nacido para el mar. Pasamos la noche los 4 juntos en un acogedor restaurante del malecón, compartiendo las experiencias del viaje. Sofía hablaba de la tormenta, de las pintorescas calas, de las aves y los animales marinos que habíamos visto. Sus ojos brillaban y sus manos gesticulaban vivamente, subrayando cada detalle del relato. La observaba con orgullo y amor, entendiendo que estas 3 semanas en el mar habían sido para ella una experiencia tan transformadora como lo fue para mí la prueba de supervivencia de hacía 2 años. Había madurado, había ganado confianza en sí misma y, posiblemente, había encontrado su vocación. Más tarde, cuando Andrei y yo nos quedamos solos en la mesa, Leila y Sofía habían ido al lavabo, me preguntó: Marat, ¿alguna vez te arrepientes de lo que pasó? ¿De la pérdida del Selena? ¿De aquellos días en el océano? Me quedé pensando, mirando el agua oscura del Nevá a través de la ventana del restaurante. No, respondí finalmente. Por extraño que parezca, no. Fue una prueba terrible, pero me cambió para mejor. Me obligó a replantearme las prioridades, a comprender lo que es realmente importante. Andrei asintió con comprensión. A veces es necesario perder algo valioso para encontrar algo invaluable. Exactamente, levanté mi copa. Por los nuevos horizontes. Por los nuevos horizontes, se hizo eco. En septiembre, tal y como había prometido, llegó Son Jin Pak. Había cambiado en estos 2 años, había madurado, se había vuelto más seguro de sí mismo. Ahora no era un tímido ayudante de cocina, sino un joven oficial de la Academia Naval con un futuro brillante. Nos reunimos en un pequeño café cerca de la universidad. Sofía insistió en asistir a este encuentro. Tenía curiosidad por ver al hombre que había sido parte de la historia del rescate de su padre. Profesor Karimov, Son Jin me estrechó la mano con sincera alegría. Me alegra tanto volver a verle por fin. Marat, por favor, sonreí.
Hemos pasado por demasiado como para andar con formalidades. Te presento a mi hija Sofía. Sung Jin le hizo una reverencia con cortesía oriental. Encantado, Sofía. Su padre es un hombre admirable. Lo sé, sonrió ella. Es mi héroe. Pasamos varias horas hablando de los últimos 2 años, de la muerte del capitán Jung-ho, de la nueva vida de Sung Jin en la Academia Naval. Me contó que la historia de mi rescate se había convertido en una especie de leyenda entre la tripulación del Haesong-ho, y que muchos pescadores ahora se tomaban más en serio las cuestiones de seguridad en el mar. El capitán Jung-ho decía a menudo que su rescate no fue casualidad, sino el destino, dijo Sung Jin. Creía que a veces el mar nos pone a prueba para que nos hagamos más fuertes. Era un hombre sabio. Levanté mi taza en un brindis silencioso en memoria del capitán. Le debo mucho. Antes de irse, Sung Jin sacó un pequeño paquete de su bolso. Esto es para usted, de parte de la tripulación del Haesong-ho. Desenrollé el papel y encontré en su interior una antigua brújula de barco en una caja de madera. En el interior de la tapa había una inscripción grabada en coreano y ruso. El mar quita, pero también da. En memoria del rescate de Marat Karimov, la tripulación del Haesong-ho. Es la brújula del capitán Jung-ho, explicó Sung Jin. Quería que pasara a usted. Dijo que le ayudaría a encontrar siempre el rumbo correcto. Me sentí profundamente conmovido por este regalo. Gracias. La guardaré en el Phoenix como la reliquia más valiosa. Al despedirse, Sung Jin nos invitó a Sofía y a mí a visitar Corea. Vengan a Busan, les mostraré la verdadera Corea, no la turística, y, tal vez, podamos hacernos a la mar juntos. Por supuesto, prometí. Quizás el verano que viene. El otoño trajo nuevas preocupaciones y alegrías. Sofía entró en 8º grado y se apuntó al club de biología marina del colegio. Yo me sumergí en el trabajo administrativo del departamento y en la preparación de un nuevo artículo científico basado en las observaciones hechas durante nuestro viaje de verano. El Phoenix fue puesto en invernaje en un hangar cerrado de la Marina. Cada fin de semana Sofía y yo íbamos allí para comprobar el estado del yate y realizar las reparaciones necesarias en preparación para la siguiente temporada. Uno de esos días, mientras trabajábamos en la cabina instalando un nuevo sistema de navegación, Sofía dijo de repente: «Papá, quiero escribir un libro sobre tu supervivencia en el océano, sobre cómo cambió a nuestra familia. ¿Puedo?». Me sorprendió y conmovió su idea. «Por supuesto que puedes. ¿Pero por qué ahora?». Ella pasó pensativamente la mano por la madera pulida del mamparo. «Porque es una historia importante, no solo sobre sobrevivir en el océano, sino también sobre renacer, sobre cómo a veces hay que perderlo todo para encontrar algo más valioso». Miré a mi hija, asombrado por su sabiduría y madurez. A los 14 años, entendía lo que muchos no comprenden ni a los 50. «¿Sabes?», dije, abrazándola. «Me recuerdas al capitán Jung-ho». Él también sabía ver el significado profundo de los acontecimientos. Ella sonrió, visiblemente complacida con tal comparación. «Entonces escribiré sobre él en el libro, sin falta, sobre el hombre que salvó a mi padre no solo físicamente, sino también espiritualmente. El invierno de ese año fue nevado y frío. Sofía y yo solíamos ir a esquiar a las afueras de San Petersburgo o a patinar sobre los canales helados. A veces se nos unían Leila y Andrei, y pasábamos los fines de semana los 4 juntos, como una verdadera familia, no tradicional, pero sí fuerte y cariñosa. Sofía realmente comenzó a escribir el libro, pasando largas horas frente al ordenador, preguntándome sobre los detalles de mi odisea en el océano, estudiando materiales sobre supervivencia en condiciones extremas. Me asombró su seriedad y el talento literario que se reveló en este trabajo. En diciembre, cuando faltaba una semana para Año Nuevo, recibí otra carta inesperada. Esta vez de la compañía de seguros que se ocupaba del caso del Selene. Informaban de que un barco pesquero había encontrado en el océano
Un fragmento que, supuestamente, pertenecía a mi yate, una parte del mástil con restos del aparejo. Una extraña sensación me invadió al leer esta carta. Como si un eco lejano del pasado, el fantasma del Selene, aún vagando por el océano, me recordara su presencia. Pero en lugar de dolor y arrepentimiento, sentí solo una silenciosa tristeza y gratitud por la prueba que había cambiado mi vida, por la segunda oportunidad que había recibido. Le mostré la carta a Sofía, e inmediatamente decidió que esto debía ser el epílogo de su libro. ¿Ves, papá? Ni siquiera el océano quiere que olvidemos esta historia. Nos devuelve una parte del pasado para que recordemos. En Nochevieja nos reunimos en mi apartamento, yo, Sofía, Leila y Andrei. En la mesa festiva, cuando el reloj dio la medianoche y levantamos nuestras copas de champán y zumo para Sofía, brindé. Por el año que se va, que ha estado lleno de descubrimientos y alegrías. Por nuestro viaje de verano, que nos ha unido aún más. Por nuestra familia inusual, pero fuerte. Y por el futuro, que promete nuevos horizontes y aventuras. Brindamos, y alcé la vista hacia Sofía. Su mirada, sabia para su edad, rebosaba amor y comprensión. En sus ojos vi el reflejo de mi propia alma, el alma de un marino que había capeado la tormenta y encontrado su verdadero rumbo. Aquella noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, me quedé largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad nevada y el neva helado. En algún lugar lejano, a miles de millas de allí, el océano proseguía su danza eterna, ese mismo océano que casi me había arrebatado la vida, pero que, en cambio, me había regalado una nueva, más consciente, rebosante de amor y gratitud. Recordé las palabras del capitán Junjo. El mar se lleva mucho, pero también te da a cambio aquello que no encontrarás en tierra firme, absoluta libertad y la comprensión de los verdaderos valores de la vida. Ahora entendía a qué se refería. La prueba en el océano me había liberado, de miedos, de falsas prioridades, de ilusiones. Me había mostrado lo que realmente importa en la vida, no los logros ni las aventuras, sino las conexiones con los seres queridos, el amor, la capacidad de apreciar cada instante de la existencia. Y mientras contemplaba la ciudad invernal dormida, sentí una profunda gratitud por esta lección, por la tormenta que casi me mata, pero que, en cambio, me enseñó a vivir de verdad.